¿Podría un hombre lavarse las manos de la sangre que, en espíritu, ya manchaba su conciencia y sellaba su destino? Esta era la pregunta silenciosa que se cernía sobre Poncio Pilato, el quinto prefecto de Judea, mucho antes de conocer al Nazareno. En el año 26 de nuestro Señor, llegó a Cesarea, enviado por Roma para gobernar una tierra que no entendía y despreciaba en secreto. Su nombramiento no fue fruto de ningún mérito notable, sino de la influencia de su patrón, el temido Lucio Helio, Sejano, la mano derecha del emperador Tiberio. Pilato, un hombre de la orden ecuestre, veía a Judea no como un hogar para el pueblo de Dios, sino como un trampolín en su escala profesional, una provincia obstinada cuya fe singular era un obstáculo constante para el orden y el progreso romanos que él había sido encargado de imponer. Caminaba por las calles de Jerusalén sintiendo el peso de una vigilancia invisible, no de sus soldados, sino de un Dios que no conocía y cuyo celo en los corazones del pueblo lo mantenía perpetuamente alerta. La incomprensión de Pilato se manifestó pronto en actos de provocación, aunque en su opinión estos eran simplemente medidas administrativas necesarias. Él no veía la imagen del emperador en los estandartes de sus legiones como una blasfemia, sino como un símbolo innegociable de la autoridad de Roma, un recordatorio de quién ostentaba realmente el poder en aquella tierra subyugada. Cuando les ordenó entrar en la ciudad santa, ignoró las advertencias de Bindus de sus consejeros sobre la ley mosaica, considerando la indignación de los sacerdotes como fanatismo. Más tarde, viendo la necesidad de un nuevo acueducto para la ciudad, no dudó en utilizar fondos del tesoro del templo, el Corbán. Para su mente pragmática, era lógico utilizar el dinero del pueblo para el bien del pueblo. No podía comprender que ese dinero era sagrado, una ofrenda a Dios que él había profanado con sus manos romanas. Y la revuelta que siguió fue, para él, una prueba más de la irracionalidad de aquel pueblo, un motín que aplastó con la fría y eficaz brutalidad de un soldado. Fue una mañana de Pascua, con el aire de Jerusalén cargado de peregrinos y de fervor religioso, cuando la verdadera prueba de Pilato llegó a su puerta. Él no vino en la forma de una legión rebelde o un decreto de Roma, sino en la forma de un hombre ensangrentado, traído a él por los mismos líderes del templo que él tanto despreciaba. Anás y Caifás, con los ojos encendidos por la justicia autoimpuesta, presentaron sus acusaciones. El narrador omnisciente sabía que la verdadera ofensa del Nazareno era espiritual. Había desafiado su autoridad y se había declarado igual a Dios. Pero ante el tribunal romano, la acusación fue hábilmente traducida al único lenguaje que Pilato entendía, el de traición. Decían que Jesús incitaba al pueblo a no pagar impuestos al César y, lo más grave de todo, que se autoproclamaba rey, rival directo del poder imperial. Para Pilato, cansado de las interminables disputas teológicas judías, esta última acusación fue como una lanza afilada. Era una cuestión de Estado, un problema que, si se gestionaba mal, podría costarle su carrera y su vida. Luego, ordenó que llevaran al prisionero al pretorio, lejos de las miradas de la multitud. Allí, sobre la fría piedra del poder romano, se encontraron el gobernador y el carpintero. Pilato, sentado en su tribunal, examinaba a Jesús de Nazaret, buscando el fuego de un revolucionario, la arrogancia de un usurpador. En cambio, encontró una serenidad que lo desarmó, un silencio que pesó más que cualquier discurso defensivo. Ese hombre no parecía un rebelde, no había miedo en sus ojos, solo una autoridad de naturaleza desconocida. Con el peso de su cargo y del imperio sobre sus hombros, Pilato hizo la pregunta que sellaría el curso de aquel día. ¿Eres tú el rey de los judíos?
Esperaba una negación ferviente o una confesión desafiante, pero la respuesta que llegó no fue de este mundo. Hablaba de un reino no construido sobre legiones o poder terrenal, confundiendo la lógica romana del gobernador y plantando la primera semilla de duda y miedo en su alma. Después de aquella desconcertante conversación, la convicción de Pilato quedó consolidada. Como juez romano, entrenado para identificar las verdaderas semillas de la insurrección, no veía a Jesús como un enemigo del César. Vio a un visionario, tal vez un loco, cuyas palabras sobre los reinos espirituales no representaban ninguna amenaza para las legiones ni para la estabilidad de su gobierno. Luego se dirigió al pórtico de piedra del pretorio y con la autoridad de su oficio proyectó su voz por encima del clamor de la multitud y de los sacerdotes. He interrogado a este hombre ante vosotros y no he encontrado en él ninguno de los crímenes de los que le acusáis, declaró con una firmeza que esperaba que fuera definitiva. Pero sus palabras, en lugar de calmar la furia, solo la inflamaron. Fue entonces cuando, en medio del tumulto, una información pareció una vía de escape. Jesús era Galileo. En ese momento, Pilato vio una salida. Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes Antipas, quien, por providencia o por maldición, estaba en Jerusalén para la Pascua. Le enviaría el problema a Herodes, un gesto burocrático para aliviarse de una carga espiritual que empezaba a sentir demasiado pesada. Así fue arrastrado el Nazareno por las concurridas calles de Jerusalén, desde la corte romana hasta el palacio del tetrarca. Herodes Antipas, a diferencia de Pilato, no buscaba la justicia ni temía el desorden. Él estaba buscando entretenimiento. Hacía tiempo que había oído hablar de los milagros del profeta de Galilea, y su curiosidad era la de un hombre aburrido del poder, ávido de espectáculo. Interrogó a Jesús con preguntas vanas, esperando una señal, un truco de magia que pudiera animar a su corte. Pero Jesús solo le ofreció silencio, un silencio digno y absoluto que era en sí mismo el juicio más profundo sobre la frivolidad del rey. Frustrado y burlón, Herodes y sus soldados vistieron a Jesús con una túnica brillante, en un acto de burla, y lo enviaron de regreso. La estrategia de Pilato había fracasado. El prisionero regresó, ni absuelto ni condenado, sino envuelto en la burla real, lo que puso el problema nuevamente en manos del gobernador y tornó su dilema aún más agudo e ineludible. De regreso en la sala del tribunal, con el problema nuevamente en sus manos, Pilato sintió que la soga se apretaba. Su autoridad estaba siendo cuestionada públicamente y la lógica romana parecía inútil contra la pasión de esa multitud. Entonces recurrió a una última estrategia desesperada, una tradición local que ahora intentaría utilizar en su beneficio. Era costumbre liberar a un prisionero durante la fiesta de la Pascua, una concesión para apaciguar al pueblo. En su mente formuló un plan que parecía infalible. Presentaría a la multitud una opción que no podrían perderse. De un lado, Jesús, a quien ya había declarado inocente 2 veces. Al otro lado estaba un prisionero notorio llamado Barrabás, un hombre cuya culpabilidad estaba fuera de toda duda, un ladrón, asesino y líder de una insurrección violenta, la encarnación misma de los crímenes de los cuales Jesús fue acusado falsamente. Pilato estaba confiado. Creía que, ante un contraste tan marcado entre paz y violencia, el pueblo elegiría la razón y lo liberaría de responsabilidad. Mientras Pilato se preparaba para jugar su última carta, un sirviente de su casa pasó apresuradamente junto a los guardias, con un mensaje urgente que no venía de César ni del Sanedrín, sino de su propia esposa. La nota, entregada en manos temblorosas, contenía una súplica desesperada. Claudia Prócula, su esposa, le advirtió que no se involucrara con ese hombre.
No te metas en la vida de ese justo, decía el mensaje, porque hoy, en un sueño, sufrí mucho por causa de él. Para un romano como Pilato, acostumbrado a consultar presagios y respetar portentos, esta advertencia venida de su propia casa fue como un golpe frío. La cuestión ya no era meramente política. Un poder invisible, una dimensión espiritual que no comprendía, había invadido su sueño, sus habitaciones, su familia. El miedo que sentía ahora no era solo el de la rebelión o el de la ira de Tiberio, sino un terror primario, la sensación de que se enfrentaba a una decisión cuyas consecuencias resonarían mucho más allá de las fronteras de Judea y del tiempo. Con la advertencia de su esposa pesando en su alma como una piedra de molino, Pilato se dirigió a la multitud. Presentó a los dos hombres, Jesús, cuya inocencia percibía como una verdad casi palpable, y Barrabás, el asesino, cuya culpa era notoria en toda Jerusalén. ¿Cuál quieres que te suelte?, preguntó con frágil confianza, creyendo que la lógica y un poco de decencia prevalecerían. Pero no contaba con la obra que se estaba desarrollando entre el pueblo. Los principales sacerdotes y los ancianos se movían como sombras, susurrando al oído de los hombres, avivando viejos rencores y temores, convirtiendo el fervor de la Pascua en un veneno selectivo. Y cuando Pilato repitió la pregunta, la respuesta llegó como un trueno al unísono que hizo temblar los cimientos del pretorio. ¡Barrabás! El gobernador retrocedió, sorprendido. La realidad de su impotencia lo golpeó. ¿Qué haré entonces con Jesús?, preguntó, sabiendo ya la respuesta que vendría, la terrible palabra que la multitud, ahora una bestia sin rostro, gritó al unísono: ¡Crucifícalo! Aún así, lo intentó una última vez, con su voz casi suplicante ante el rugido de la multitud. «¿Pero qué mal ha hecho?», gritó, una pregunta que ya no buscaba información, sino que era una protesta de su propia conciencia atormentada. La única respuesta fue un grito aún más salvaje y sanguinario. Vio que no tenía sentido y que estaba a punto de estallar un motín, un desorden que sería el fin de su administración. Fue entonces cuando los dirigentes judíos, viendo su vacilación, le dieron el golpe final, el arma política que sabían que no podría resistir. «Si liberas a este hombre, no eres amigo del César», ellos gritaron. «Quien se hace rey contra el César habla». En ese instante, el miedo sobrenatural del sueño de su esposa fue absorbido por un terror mucho más inmediato y comprensible: la ira del emperador Tiberio. La acusación de no ser amigo de César era una sentencia de muerte política. Ante la disyuntiva entre el alma de un hombre justo y su propia supervivencia, Pilato cedió. El gobernador de Roma fue derrotado. Viendo que su voluntad estaba irremediablemente quebrantada y que el tumulto crecía a cada segundo, Pilato realizó el acto por el cual sería recordado más que por cualquier decreto o edificio. Pidió que le trajeran una palangana con agua. Delante de toda la multitud, que guardó silencio un momento para observar el extraño ritual, el gobernador romano se lavó las manos. Fue un gesto teatral, un último y patético esfuerzo por desvincularse del veredicto que él mismo estaba a punto de autorizar. Quería que el registro visual de su inocencia quedara grabado en la memoria del pueblo. «Soy inocente de la sangre de este hombre justo», declaró con la voz cargada de una gravedad que apenas ocultaba su debilidad. «La responsabilidad es tuya». Podía sentir el agua fría corriendo por sus dedos, pero en su alma no se producía ninguna purificación. La mancha de aquella decisión era ya indeleble, y el grito de la multitud, aceptando la carga con un terrible «su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos», solo selló la transacción espiritual que él había iniciado. Cumplido el ritual de su conciencia, solo faltaba el acto administrativo. Pilato soltó a Barrabás, el asesino, quien desapareció entre la misma multitud que lo había elegido. Luego,
Después de haber azotado a Jesús en un último y brutal intento de quizás satisfacer la sed de sangre del pueblo, lo entregó. La sentencia fue dictada. La máquina romana, una vez puesta en marcha, no pudo ser detenida. Los soldados tomaron a Cristo y lo condujeron al camino del Gólgota. Pilato probablemente se haya retirado a la sombra del pretorio, pues el sonido de la multitud se alejaba hacia el lugar de ejecución. Había contenido el motín, había protegido su posición. Ya no lo acusaron de ser enemigo de César, pero el silencio que siguió en sus aposentos fue más ensordecedor que los gritos. Él no lo sabía, pero ese día, al tratar de salvar su carrera, había grabado su nombre no en los anales de Roma, sino en el credo eterno de una fe que nacería de la sangre que se negaba a asumir. Los años que siguieron a la crucifixión del Nazareno no trajeron la desgracia inmediata que la posteridad podría suponer. En cambio, Poncio Pilato permaneció en el poder y gobernaba Judea durante casi una década. Un período sorprendentemente largo para una provincia tan turbulenta. El eco de aquella sentencia, sin embargo, no lo abandonó. En lugar de generar en él una nueva sensibilidad o cautela, el recuerdo de aquella mañana en que fue acorralado por la multitud y los sacerdotes lo endureció. El gobernador aprendió una lección, pero era la lección equivocada. Él no veía la necesidad de comprender la fe del pueblo, sino más bien la necesidad de aplastar cualquier llama de celo religioso o reunión popular antes de que pudiera convertirse en un incendio que amenazara su posición. Su administración se volvió más reactiva, más suspicaz y en última instancia más brutal, marcada por una fría determinación de ejercer el poder de Roma de manera tan abrumadora que nunca más se le impondría otra opción. El miedo a ser visto como débil superó cualquier otra consideración. Fue esta filosofía de gobierno, forjada en el fuego de aquel juicio, la que selló su verdadero final. El catalizador no vino de Jerusalén, sino de la vecina tierra de Samaria, un lugar con su propia herencia sagrada y profundas heridas históricas. Un hombre cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, pero cuya influencia fue momentáneamente poderosa, surgió entre los samaritanos. Se presentó como un guía, un profeta que los llevaría a la cima del monte Gerizim, la montaña que ellos consideraban el verdadero santuario de Dios. Allí les prometió, les revelaría el lugar donde los vasos sagrados del tabernáculo, supuestamente enterrados por Moisés, esperaban ser redescubiertos. La promesa era potente, mezclaba esperanza espiritual con un fervor casi mesiánico, y una multitud comenzó a reunirse en un pueblo al pie de la montaña, muchos de ellos portando armas, ya sea para defensa propia o como parte de la solemne peregrinación. Para Poncio Pilato, la noticia de aquella turba armada reunida bajo el estandarte de la antigua profecía no era una cuestión de teología, sino de sedición. No vio peregrinos buscando reliquias santas. Vio cómo se formaba una milicia insurgente en una región notoriamente inestable, actuando con la brutal velocidad que se había convertido en su marca registrada. No envió exploradores a investigar ni diplomáticos a negociar. Él envió sus legiones. La caballería y la infantería romanas cayeron sobre la asamblea samaritana con una fuerza desproporcionada y terrible, cortando las rutas de escape de la aldea al pie de la montaña. Lo que podría haber sido una demostración de fe, por equivocada que fuera, se convirtió en un campo de exterminio. Los soldados atacaron sin distinción y el sueño de desenterrar los vasos de Moisés se ahogó en sangre. Muchos fueron asesinados en el ataque inicial, y los líderes más destacados y los sobrevivientes que fueron capturados no recibieron la indulgencia de un juicio. Fueron ejecutados como enemigos del Estado,
un sombrío ejemplo para cualquiera que se atreviera a reunirse desafiando el orden romano. Pero esa masacre fue un error de cálculo fatal. Pilato había subestimado la tenacidad y la dignidad de los samaritanos. En lugar de inclinarse, aterrorizados, los líderes de la comunidad sobrevivientes hicieron algo mucho más peligroso para la carrera de Pilato. Usaron la ley romana contra él. Recopilaron un expediente detallado de la carnicería, las ejecuciones y la violencia desenfrenada y llevaron su queja formal no a un tribunal local, sino al superior directo de Pilato, el legado de Siria, Lucio Vitelio. Vitelio era un aristócrata de alto rango, un hombre que entendía que la paz romana se mantenía tanto con la diplomacia como con la espada, y una masacre de los súbditos del imperio era una mancha en su supervisión. Después de escuchar el informe de los samaritanos, la decisión de Vitelio fue inmediata e implacable. Ordenó a Pilato que abandonara Judea y regresara a Roma para explicarse y responder de sus acciones directamente ante el propio emperador Tiberio. En un instante, 10 años de gobierno terminaron en desgracia. El viaje de regreso a Roma fue la antítesis de su llegada a Judea una década antes. Partió de Cesarea no como un gobernador orgulloso, sino como un funcionario depuesto, con su autoridad revocada y su escolta militar ahora más parecida a una guardia que a un séquito honrado. Cada milla náutica que lo alejaba de la provincia que gobernaba con puño de hierro era una milla de creciente ansiedad. Durante las largas semanas en el mar, el hombre que tenía el poder sobre la vida y la muerte ahora contemplaba la fragilidad de su propia existencia. En su mente, sin duda estaba ensayando su defensa, tratando de justificar la violencia contra los samaritanos como una acción preventiva necesaria para la paz de Roma. Pero en las horas silenciosas de la noche, con el sonido de las olas contra el casco, tal vez afloraron otros recuerdos. El rostro sereno del Nazareno, el sueño de su esposa y el peso de una sangre que nunca pudo lavar del todo. El miedo a enfrentarse a Tiberio era un terror frío y palpable. Al desembarcar en Italia y comenzar el viaje por tierra hacia la capital del mundo, la aprehensión de Pilato llegó a su clímax. Cada paso lo acercaba más al juicio que definiría su legado y muy probablemente su final. Sin embargo, el destino, o tal vez la divina providencia, tenía reservada para él una última y suprema ironía. Antes de que pudiera llegar a las puertas de Roma para presentarse ante el emperador, la noticia que conmocionó al imperio le llegó, extendiéndose como un reguero de pólvora por los caminos y las ciudades. El emperador Tiberio había muerto. Su muerte, ocurrida el 16 de marzo del año 37, eliminó por completo la acusación contra él. El juez supremo ante el cual debía responder había muerto. No habría juicio, ni condena, ni absolución. Su carrera había terminado. Su reputación estaba empañada. Pero el castigo máximo que tanto temía le fue negado. Quedó en el limbo, un hombre despojado de su propósito, cuya caída fue tan abrupta como anticlimática, un fantasma político en una Roma bajo un nuevo César que no tenía tiempo para los asuntos de un gobernador caído. Con el final de su carrera y la muerte del emperador que lo juzgaría, la historia oficial de Roma guardó silencio sobre Poncio Pilato. Para los anales del imperio, se convirtió en una nota al pie, un gobernador destituido cuyos asuntos se vieron ensombrecidos por el ascenso de un nuevo César y los grandes conflictos en las fronteras. Pero donde la historia quedó en silencio, el alma humana exigió una continuación. Para la creciente comunidad de quienes seguían a Cristo, Pilato no era una figura que simplemente pudiera desaparecer. Él era el hombre de poder terrenal que cuestionó al Rey del Cielo, el juez que declaró la inocencia y aún así permitió la ejecución.
Su destino final se convirtió en un campo de batalla teológico, un misterio que necesitaba ser resuelto. Así, en ausencia de hechos, nacieron dos grandes tradiciones que fluyeron en direcciones opuestas como ríos de una misma cuenca. Una, de redención y santidad, floreciente en Oriente. El otro, de desesperación y condenación, que echó raíces profundas en Occidente. La tradición oriental, que habla de misericordia, sostiene que la caída de Pilato no fue el final de su historia, sino el doloroso comienzo de su verdadera conversión. Obligado a un retiro anónimo, lejos de los pasillos del poder, Pilato se quedó solo con sus recuerdos. La figura del Nazareno, antes un problema político que debía gestionar, ahora lo rondaba como una verdad espiritual que debía afrontar. En este exilio, silencioso, la influencia de su esposa, Claudia Procula, fue fundamental. Ella, que había sido la primera en reconocer la justicia de aquel hombre a través de un sueño divino, nunca vaciló en su convicción. Con una fe tranquila y persistente, regó las semillas de duda que ya existían en el alma de su esposo. Ella no le acusó de su debilidad, sino que le recordó la santidad que había tocado, la paz que emanaba de aquel prisionero que no pertenecía a este mundo. Día tras día, sus palabras y su fe, inquebrantable, erosionaban los muros del pragmatismo romano de Pilato. El exgobernador, que antes investigaba a los hombres para condenarlos, inició una nueva investigación secreta para salvarse. Impulsado por una necesidad que apenas entendía, Pilato comenzó a buscar activamente más información sobre el hombre que había entregado a la cruz. Valiéndose de los contactos que le quedaban y de la discreción que su nueva vida anónima requería, trató de aprender más acerca de los seguidores del Nazareno. Él escuchó los informes de la tumba vacía, una historia que él, como gobernador, había recibido y descartado como un rumor inventado por los discípulos. Pero ahora, lejos del peso político de Jerusalén, la historia resonó de manera diferente. Escuchó testimonios sobre las apariciones de Cristo resucitado, no de locos, sino de personas sobrias dispuestas a morir por lo que afirmaban haber visto. La tenacidad y la alegría inexplicable de aquellos primeros cristianos frente a la persecución fue un testimonio que su lógica romana no pudo refutar. El punto de inflexión para Pilato, según esta tradición, no ocurrió en una plaza pública o ante un apóstol, sino en el silencio de su propia alma. Fue un momento de abrumadora claridad, cuando todas las piezas del rompecabezas encajaron. La serenidad de Jesús en el juicio, el sueño profético de su esposa, la oscuridad que cubrió la tierra en el momento de la crucifixión y los testimonios irrefutables de la resurrección. Finalmente comprendió la naturaleza del reino que había mencionado el Nazareno. No era un reino de este mundo, y su victoria no se consiguió con legiones, sino con sacrificios. En ese momento, el orgullo del magistrado romano quedó destrozado. Se dio cuenta de que, al intentar lavarse las manos de un veredicto terrenal, se había convertido en un peón involuntario en un drama de redención divina. Allí, en un lugar desconocido para la historia, Poncio Pilato se habría inclinado y confesado la soberanía del rey que él mismo había condenado a muerte, uniéndose en la fe a su esposa, Claudia. La vida que siguió para Poncio Pilato y Claudia Procula fue una de profunda y discreta penitencia. No buscaron liderazgo en la iglesia naciente, porque el peso de su pasado era demasiado grande. En cambio, vivieron como miembros silenciosos de la fe, utilizando los recursos que les quedaban para ayudar a los pobres y apoyar a las comunidades cristianas que se extendían por todo el imperio. El hombre, que una vez había representado el poder opresor de Roma, ahora se encontraba entre los oprimidos, hallando una especie de paz en la humildad que la autoridad nunca le había dado.
Su identidad como ex prefecto de Judea era un secreto peligroso, porque su conversión sería vista no solo como apostasía, sino como una traición al mismo Estado romano al que había servido. Él y su esposa vivían sabiendo que en cualquier momento el pasado podía volver para morderlos y que el sistema que una vez personificó podía volverse contra él con furia. Y según esta corriente de fe, ese día ha llegado. En un imperio cada vez más hostil al nombre de Cristo, finalmente se descubrió la identidad de la pareja. Pilato fue llevado a juicio una última vez, pero ahora estaba en el banquillo de los acusados. La ironía era abrumadora. El ex juez romano, acusado de traición a César por su lealtad a un rey celestial. Pilato no vaciló ante sus acusadores. El coraje que le había faltado en el pretorio de 1900, Jerusalén, lo encontró al final de su vida. Él y Claudia habrían confesado su fe sin dudarlo, negándose a ofrecer sacrificios a dioses paganos y afirmando la soberanía de Jesucristo. Por este último acto de lealtad, la tradición sostiene que ambos fueron martirizados, sellando su testimonio con sangre. Es por esta razón que las iglesias de Oriente, como la copta y la ortodoxa etíope, lo elevaron a la categoría de santo. No se celebra al gobernador que se lavó las manos, sino al penitente que, al final, dio su vida por el mismo justo que una vez entregó a la muerte. Pero en Occidente, donde la sombra de la cruz cayó más prolongada e inmediatamente sobre la estructura del poder romano, se contó una historia mucho más oscura y severa. En esta tradición, el acto de lavarse las manos no era el comienzo del arrepentimiento, sino el sello de la hipocresía, un intento inútil de absolverse de una culpa que el cielo mismo había presenciado. La justicia divina, desde este punto de vista, no permitiría que tal cobardía moral simplemente desapareciera en la oscuridad de la jubilación. El destino de Pilato tendría que ser un reflejo directo de su crimen, un castigo público y terrible. Y así, la tradición popular reescribió el final de su historia. Ella no permitió que la muerte de Tiberio lo salvara. En lugar de ello, imaginó que el nuevo emperador, Calígula, sería informado del caso y, enfurecido por la ejecución de un hombre que se hacía llamar rey, ordenaría que el exgobernador fuera encontrado y llevado ante la justicia. En esta versión de los hechos, Pilato no regresó a Roma como un hombre libre, aunque sí en desgracia. Lo persiguieron y lo arrastraron encadenado como a un criminal común. La humillación fue total. El hombre que una vez se sentó en la silla del juez, ahora caminaba por las calles de Roma como prisionero del Estado. Arrojado a una mazmorra oscura, tal vez la misma prisión mamertina donde tantos enemigos de Roma esperaban su fin, quedó solo con su conciencia. No hubo la fe reconfortante de Claudia que lo guiara. Solo existían las paredes frías, la oscuridad y el recuerdo incesante del rostro del justo. El silencio del nazareno durante el juicio resonó ahora en sus oídos como un grito de condena. Al encontrarse sin esperanza de perdón terrenal y sintiendo el peso aplastante del juicio divino, la desesperación lo consumió. Antes de que el emperador pudiera pronunciar su sentencia, Pilato, en un último acto de cobardía y terror, se quitó la vida. Sin embargo, la muerte de Pilato por su propia mano no trajo la paz a Roma, sino más bien el comienzo de un nuevo tipo de terror. Las autoridades, queriendo deshacerse del cuerpo de tan infame hombre, ordenaron desecharlo sin contemplaciones, arrojándolo a las oscuras aguas del río Tíber como si fuera basura. La intención era que la corriente lo arrastrara mar adentro, borrando para siempre su recuerdo de la ciudad. Pero según la leyenda que corrió por las calles de la capital, la propia naturaleza se negó a aceptar tal carga. Tan pronto como el cadáver tocó el agua, el río pareció agitarse en agonía. Una presencia maligna,
Un aura de tormento que emanaba de los restos comenzó a contaminar el arroyo. Decían que los demonios y espíritus inmundos, atraídos por el alma culpable del gobernador, danzaban en remolinos invisibles alrededor del cuerpo, convirtiendo el agua en un pozo de corrupción. Pronto, Roma comenzó a sufrir. El tiempo se tornó violento, con tormentas torrenciales y relámpagos que parecían castigar la ciudad sin cesar. Las aguas del Tíber subieron, inundando barrios enteros con un agua fétida y oscura que traía enfermedades y pesadillas. La gente, aterrorizada, comenzó a culpar al cuerpo maldito que rondaba su río. La presencia de Pilato, incluso en la muerte, era una fuente de perturbación y desorden, un veneno que la ciudad no podía digerir. La protesta popular llegó a ser tan grande que las autoridades se vieron obligadas a actuar. El intento de borrar a Pisinchote, Pilato de la historia, había fracasado. Su maldición era demasiado poderosa. Se dieron órdenes y se enviaron equipos para dragar el río y eliminar la fuente de esas plagas. El cuerpo fue retirado, goteando el agua que lo había rechazado, demostrando que ni siquiera el corazón del imperio podía purificar o contener la mancha de su crimen. Rechazado por la capital del imperio, el cuerpo de Pilato se convirtió en un problema de Estado. Las autoridades romanas, desesperadas por expulsar la maldición de sus tierras, decidieron que el cadáver debía ser llevado lejos, a la Galia. Cuenta la leyenda que lo llevaron a la ciudad de Vienne, lugar que algunas tradiciones señalan como el lugar de exilio del antiguo gobernador. Allí probaron el mismo método, arrojando los restos a las aguas profundas del río Ródano, con la esperanza de que un nuevo río, en una nueva tierra, pudiera finalmente darle descanso y contener su mal. Pero la maldición no estaba sobre el agua, sino sobre lo que ésta tocaba. Apenas el cuerpo se sumergió cuando la furia de la naturaleza se despertó una vez más. El Ródano rugía, sus aguas subían y destruían aldeas, y una oscuridad palpable parecía emanar del río, trayendo consigo un frío sobrenatural y visiones fantasmales que atormentaban a los lugareños. La Galia, como Roma, estaba siendo envenenada. El horror se repitió y la noticia se extendió como una plaga. La infamia del cadáver de Poncio Pilato creció, convirtiéndose en una aterradora leyenda susurrada en los rincones del imperio. Él era el hombre cuya culpa era tan pesada que la tierra y el agua lo vomitaron. Ninguna comunidad lo quiso, ninguna provincia lo aceptó. Las autoridades, ante el pánico creciente, se dieron cuenta de que los métodos de entierro convencionales eran inútiles. Enterrarlo en suelo sagrado era impensable y cremarlo era un riesgo aún mayor, ya que temían que el humo de su pira funeraria pudiera propagar la maldición por los cielos. Era necesario encontrar un lugar de absoluto aislamiento, un lugar tan desolado y remoto que la furia de su espíritu atormentado ya no pudiera afligir a la humanidad. Necesitaban una tumba que también fuera una prisión, un lugar salvaje para contener un alma salvaje. La búsqueda de un lugar de aislamiento absoluto llevó la procesión fúnebre hacia el norte, hacia la columna vertebral salvaje del continente, los Alpes. El viaje fue arduo y sombrío. Una pequeña escolta de soldados llevaba su maldita carga lejos de la civilización. Subieron más y más alto, dejando atrás los campos fértiles y las ciudades, entrando en un reino de rocas, hielo y silencio opresivo. El aire se volvió tenue y frío. Se dirigían a una cadena montañosa particularmente inquietante e inaccesible, un lugar de picos irregulares que a menudo estaban ocultos por nubes de tormenta, un lugar que la superstición local ya consideraba peligroso y hostil. Era el escenario perfecto, un desierto vertical que parecía la prisión natural más segura del mundo para contener el mal que portaban.
Aquel fue el fin del mundo conocido, el lugar elegido para el exilio eterno de Pilato. En la desolada cumbre de esta montaña encontraron lo que buscaban, un pequeño, oscuro y profundo lago alpino. Sus aguas estaban heladas y quietas, reflejando el cielo gris como un ojo de cristal, un abismo líquido en la cima del mundo. Esta sería la tumba final. No hubo oraciones ni ceremonias, solo prisa dictada por el miedo. Los soldados llevaron el cuerpo hasta el borde del acantilado y con un último esfuerzo lo arrojaron a las profundidades heladas. Cuenta la leyenda que las aguas no rugieron como ríos, sino que lo tragaron, cerrándose sobre él como las fauces de una trampa, arrastrándolo a un abismo del que nunca escaparía. A partir de ese día, la montaña perdió su antiguo nombre. Los pastores y habitantes de los valles inferiores, y con el tiempo, los cartógrafos y viajeros llegarían a conocerlo con un único nombre. Un nombre que era al mismo tiempo una identificación, una advertencia: Monte Pilatos, la montaña de Pilato. Sin embargo, encarcelar el cuerpo no significaba silenciar el espíritu. Cuenta la leyenda que el lago alpino no se convirtió en una tumba de paz, sino en un ancla para la agonía eterna de Pilato. En lo profundo de sus oscuras aguas, su espíritu inquieto permaneció encadenado, reviviendo sin cesar el juicio del Nazareno, el grito de la multitud y el acto final de desesperación en su celda romana. La tranquilidad de la cima de la montaña se convirtió en la fachada de una prisión de tormento sin fin. Se decía entre las pocas almas valientes que se aventuraban a aquellas alturas que una vez al año, el Viernes Santo, se permitía que el espectro del gobernador romano ascendiera desde las profundidades. Apareció como una figura sombría con túnicas senatoriales, caminando por las orillas del lago, lavando sus manos fantasmales en el agua helada, en un ritual de culpa que nunca cesaba. La agonía de su espíritu no estaba contenida en el lago, se desbordó de furia sobre el paisaje. El monte Pilatus adquirió una reputación infame por sus tormentas repentinas y terriblemente violentas, que se formaban sobre la cima sin previo aviso y arrasaban los valles con una ferocidad sobrenatural. Los lugareños aprendieron a no perturbar el sueño del gobernador muerto, tirar una piedra al lago, gritar demasiado fuerte en sus orillas o cualquier otra forma de faltarle el respeto a la oscura santidad del lugar era suficiente para despertar su ira. En cuestión de minutos, el cielo despejado se volvió negro y vientos aulladores, tormentas de granizo y relámpagos azotaron la montaña. El espíritu inquieto de Pilato, incapaz de encontrar descanso, manifestó su tormento eterno a través de los mismos elementos, haciendo del monte que llevaba su nombre un monumento perpetuo y aterrador a su destino. Así, del silencio de la historia, surgieron dos almas de Poncio Pilato, caminando en direcciones eternamente opuestas. En Oriente, su historia se convirtió en un evangelio de segundas oportunidades, la prueba definitiva de que la misericordia de Dios es más profunda que el más atroz de los pecados. En ella, el hombre que presidió el juicio más injusto de la historia encontró redención a través del arrepentimiento y la fe, y su nombre, junto al de su esposa, se susurra en las liturgias como un santo mártir. Se convirtió en el símbolo de la esperanza, un testimonio de que incluso las manos más manchadas pueden ser verdaderamente purificadas por la gracia divina, no con el agua del yo, purificación, pero con la sangre del sacrificio. Su historia es una canción que dice que la puerta del cielo nunca se cierra para el corazón que se vuelve a ella. Sin embargo, en Occidente, su alma tomó un camino de oscuridad. Su historia se convirtió en un cuento con moraleja, una leyenda gótica sobre la justicia despiadada y las inevitables consecuencias del mal. Aquí, Pilato es la encarnación de la cobardía moral.
el burócrata que, por miedo a perder su estatus terrenal, condenó la verdad misma. Su destino no era la redención, sino una condenación que la propia naturaleza se negaba a absorber. Su espíritu atormentado, atado a una montaña que escupe furia, sirve como recordatorio eterno de que hay actos tan graves que su mancha no solo condena al alma, sino que hiere a la creación misma. Este relato es un sermón silencioso sobre la responsabilidad, una advertencia de que lavarse las manos de la injusticia no limpia la conciencia, sino que la ahoga en la culpa eterna. ¿Cuál es entonces el verdadero destino de Poncio Pilato, el quinto prefecto de Judea? ¿Dónde encontró tu alma su lugar? ¿Está él entre los santos, como creen las antiguas iglesias de Oriente, redimiendo su debilidad mediante un arrepentimiento que lo llevó al martirio? ¿O su espíritu aún grita en las tormentas de una montaña suiza y su agonía resuena como una advertencia para el mundo? La historia secular guarda silencio y la escritura, después de su papel en el juicio, ya no se ocupa de él. El silencio deja un espacio que solo la fe y el miedo pueden llenar. El verdadero final de Pilato sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver, un testimonio de que el juicio final de un alma pertenece solo a Dios, no a los anales de los hombres ni a las leyendas que ellos tejen. Tal vez las dos historias, por contradictorias que sean, revelen una verdad más profunda. Tal vez representan los dos caminos que se abrieron ante Pilato en ese momento y que se abren ante cada alma humana en su hora de prueba. El camino de la gracia, que exige un humilde reconocimiento del error y fe en la redención, por grande que sea la caída. Y el camino de la desesperación, que conduce a la autodestrucción, cuando el orgullo y el miedo impiden la búsqueda del perdón. La historia de Pilato se ha convertido en un espejo en el que la humanidad puede ver reflejada su propia capacidad para la cobardía que condena y el arrepentimiento que santifica. Él no es solo una figura histórica, es un arquetipo de la encrucijada moral. Al final, toda su historia, con sus vericuetos de poder, desgracias y leyendas póstumas, regresa a ese momento singular ante la multitud, con una palangana de agua en las manos. Qué profunda ironía que el acto que realizó para borrarse de la ecuación, para declararse un mero espectador, fue lo que talló su nombre en la eternidad con un cincel de fuego. Intentó declarar neutralidad en un conflicto entre el cielo y la tierra, y al hacerlo aseguró su posición central en él para siempre. El agua no limpió nada, solo sirvió para resaltar la sangre que se negaba a ver y la responsabilidad que intentaba desviar. Y en cada historia contada sobre él desde entonces, ya sea que termine en una corona de mártir o en un lago embrujado, es el sonido de esa agua al ser vertida lo que resuena primero. Se sentó en la silla del poder, representante del mayor imperio que el mundo jamás había conocido, y creía que la decisión sobre la vida o la muerte de ese hombre estaba en sus manos. Él pensó que era el juez, pero en la solemne quietud de aquel patio, el verdadero juicio no era el del prisionero, sino el suyo propio. Poncio Pilato, el gobernador, el político, el soldado, no era más que una pieza de un drama divino cuya escala su mente romana nunca pudo concebir. Su veredicto fue una nota a pie de página en el plan de redención, y el juicio final sobre su alma, ya sea para gloria o para tormento, nunca le perteneció ni al César, ni a las leyendas de los hombres, sino que reposa silencioso y soberano en las manos del Dios cuyo Hijo una vez interrogó y liberó.